días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual hemos estado estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana estamos en la lección número 13, que es la última del trimestre, que se titula El amor es el cumplimiento de la ley. Y realmente, hermanos, esta lección es el epílogo del trimestre, pero realmente es el comienzo de una nueva vida en Jesús si ponemos en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de este trimestre y sobre todo la lección que vamos a cubrir este día jueves 27 de marzo, que es sobre todo ámense mutuamente. Y me parece realmente genial cómo el autor ha terminado con la última lección y este último día, porque realmente nos deja una enseñanza crucial para nuestra vida cristiana. Pero como siempre, hermanos, antes de proceder con el estudio de la lección, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias porque tú eres Dios todopoderoso. Desde siempre eres Dios y por toda la eternidad serás Dios eterno, Jehová, nuestro Padre, junto con nuestro Señor Cristo Jesús, quien murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y su sangre preciosa nos limpió de todo pecado, nos limpia de todo pecado y nos permite alcanzar la salvación por medio de la fe, a través de la gracia de ese sacrificio maravilloso, a través del cual el Señor Jesús se convirtió en la propiciación por nuestros pecados y los de toda la humanidad. Gracias también por tu Espíritu Santo, quien nos guía y que nos muestra toda la verdad y nos muestra cuál es el camino a seguir hasta que nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez en las nubes de los cielos. Permite que podamos hacer tu voluntad en ese tiempo, Señor, y podamos llevar este mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor, y que podamos predicar con nuestro testimonio de que realmente somos tus hijos al amarnos los unos a los otros. Señor, quédate con nosotros en este estudio, que tu Espíritu Santo nos guíe, perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el amor es el cumplimiento de la ley y este día jueves 27 de marzo, sobre todo, ámense mutuamente. Y realmente, hermanos, si hemos estado estudiando a lo largo de todo el trimestre y sobre todo en esta lección, que el carácter de Dios es amor, pero también es justicia. Pero si el carácter de Dios es amor y la ley es un reflejo de su carácter, realmente la ley es una ley de amor. Y realmente así es. Cuatro mandamientos son en el sentido vertical para amar a Dios por sobre todas las cosas y 6 mandamientos son en el sentido horizontal para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo, hermanos? También lo estudiamos la semana pasada. Nuestro prójimo es todo aquel que no somos nosotros, incluyendo a nuestros enemigos. Y esa es la parte más difícil realmente de lo que hemos aprendido todo este trimestre, que no solo debemos amar a los que nos aman, o no solo debemos amar a los que están cerca de nosotros, sino que debemos aprender a amar y a perdonar a aquellos que nos han dañado, que nos han injuriado, que han hablado mal de nosotros, que se han burlado de nosotros, que han hecho todo lo posible porque nosotros seamos, porque se tergiverse todo lo que nosotros hayamos querido hacer en pro de servir al Señor y a su pueblo. Pero eso no es lo que viene al caso acá. Lo que viene al caso acá es que, sobre todo, a pesar de todo y sobre todo esto que he mencionado, debemos amarnos mutuamente. Y eso sería lo ideal, amarnos mutuamente, pero como sabemos que siempre va a haber alguien que no nos va a amar, realmente nosotros somos los que tenemos que iniciar el amor y hacer lo que Jesús mandó en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y maltratan, orad por los que os ultrajan y os persiguen. A pesar que ellos no nos amen, nosotros debemos aprender a amarlos, a perdonarlos y a amarlos. Y ahora vamos a ir al versículo que está acá, en el primer versículo que encontramos, que es Santiago 2, del 1 al 9.
y vamos a leer lo que dice la epístola universal del apóstol Santiago, que es un hermano de Jesús. Bien, vamos a leer. La epístola dice amonestación contra la parcialidad y leo en la versión Reina Valera del 60. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, que es, bajo mi estrado realmente es en el suelo, siéntate en el suelo, es el equivalente si leemos en la versión Dios habla hoy. No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, y estos son los 10 mandamientos, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Así que, hermanos, hacer acepción de personas es hacer discriminación entre una persona y otra, como dice la versión 2 habla hoy, es un pecado y somos culpables ante Dios y ante su ley real, la ley que llama acá la ley, que en la traducción Dios habla hoy, ley real lo traduce como ley suprema, y la ley suprema únicamente son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos sin lugar a dudas que realmente el hacer acepción de personas nos convierte en transgresores de la ley. No debemos discriminar a nadie, absolutamente a nadie, sino que todos tenemos que aceptarlos tal y como son. Vamos a ir leyendo adelante. Y acá en la lección dice que Santiago denuncia enérgicamente la injusticia en la sociedad, identificando específicamente la discriminación, como dice la versión Dios habla hoy, contra los pobres y la opresión por parte de algunos ricos. Entonces, lo que cumplimos la ley de amor o los que cumplen la ley de amor hacen bien o bien hacéis, como dice allá. Eh, y la hermana Elena de White en El deseo de toda la gente nos dice, el amor hacia el hombre es la manifestación terrenal del amor hacia Dios. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros a fin de implantar este amor y hacernos hijos de una misma familia. Entonces, realmente aquí en Juan es el apóstol del amor y tanto en su epístola, tanto en su evangelio como en su epístola que está en 3 partes, primero de Juan 1, 2 y 3, él realmente ahí muestra que es el apóstol del amor porque habla en favor del amor de Dios y lo evidenció en las palabras de Jesús en Juan 15, 12 que están acá, que dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado, dijo nuestro Señor Jesús. Entonces, Jesús ordena a sus seguidores, y vamos a leer una secuencia de versículos que están acá al final, Juan 13:34, y siempre continúo leyendo en la versión Reina Valera del 60. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y acá Jesús hace el énfasis y por eso repite lo que dice al principio. Hay una frase intermedia, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y continúa diciendo en el versículo siguiente, haciendo el énfasis, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que, hermanos, tristemente en nuestras iglesias adventistas impera ahora una desunión, una falta de unidad, una eh, realmente no sé ni cómo llamarlo porque realmente, ¿cómo puede el mundo conocer que nosotros somos discípulos de Jesús si realmente no nos estamos amando los unos a los otros? Entonces, podemos ser sabios en doctrinas, sabios en profecías,
sabios en el conocimiento de la palabra y poder interpretar y tener toda ciencia, pero si no tenemos amor, como dice el capítulo del amor en Primera de Corintios 13, 15, perdón, que si no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y de esos están llenas nuestras iglesias, de metales que resuenan y címbalos que retiñe, aunque sean unos eruditos en la palabra de Dios. Y acá, ya para ir finalizando la lección, acá dice: el amor ocupa un lugar tan central en la fe cristiana porque Dios es amor. Veamos primera de Juan 4, 8, versículo 8 y versículo 16. Y eso nos dice lo siguiente: primera de Juan 4, 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el versículo 16, primera de Juan 4, 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y nuevamente continuando en la primera epístola de Juan, ahí dice acá la lección: por lo tanto, quienes afirman amar a Dios deben amarse unos a otros. Leemos en primera de Juan 3:11 y el capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente, primera de Juan 3:11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, primera de Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese es nuestro versículo de referencia para esta semana. Y primera de Juan 4:21: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en primera de Pedro 4:8 encontramos: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en primera de Tesalonicenses 3:12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Hermanos, realmente la pregunta que está al final nos deja pensando y dice: detente a pensar en la idea de amar al mundo como Cristo lo amó y lo ama. Si realmente pusiéramos en práctica lo que hemos aprendido este trimestre, el mundo sería diferente y la iglesia sería diferente, hermanos. Realmente, ¿puede realmente el mundo ver en nosotros discípulos de Cristo? Yo creo que por de pronto no puede, porque no nos estamos amando los unos a los otros. Es tiempo de que empecemos a poner en práctica esta lección. Es una lección tremendamente para la vida diaria, tremendamente práctica, valga la redundancia, y debemos empezar a que sea una realidad. Debemos iniciar a que sea una realidad en nuestra vida, y por eso les decía que el epílogo de este trimestre realmente es el comienzo de una nueva vida para nosotros. Y realmente eso es lo que deseo para todos y cada uno de ustedes, y en particular para nuestra iglesia, para que realmente todo el mundo pueda ver que somos discípulos de Jesús, en que nos amamos los unos a los otros y que amamos también a los que no conocen a Cristo. Termino solo haciendo una referencia a una parábola muy conocida que nos muestra cuál es el amor infinito de nuestro Señor. No es una parábola, realmente es un episodio de la mujer adúltera que todos conocemos. Y la ley mandaba que llevaran a los dos que habían sido encontrados en adulterio. Pero acá los dirigentes religiosos únicamente llevan a la mujer, lo cual probaba que ellos no tenían intención de que se cumpliera la ley, sino que lo que querían era atrapar a Cristo. Pero la llevan a la mujer, la ponen en medio y recogen las piedras listos para apedrearla. Y Jesús simplemente se inclina y escribe en el piso y se levanta y les dice: eh, si Jesús le decía así, apedréenla, le hubieran acusado de ir en contra de las leyes romanas, porque solo los romanos podían condenar a muerte y llevar a la muerte.
Y si les hubiera dicho, no, perdónenla, porque realmente hay que tener compasión y además es una primera transgresión, y le dice, entonces estás incumpliendo la ley de Moisés. Pero Jesús tuvo un amor tan infinito y realmente les dijo, el que esté libre de pecado, tire contra ella la primera piedra. Y la mujer con la cabeza agachada, me imagino que de haberse escuchado que caía una piedra, caía otra piedra al suelo, caía otra, y de repente ya no escuchó nada más, solo el Señor Jesús. Cuando levantó su vista, solo el Señor Jesús estaba con ella. Y le dijo, ¿dónde están los, mujer, dónde están los que te acusan? Ninguno te ha acusado, ninguno te ha atacado. No, Señor, no hay nadie. Ninguno te ha condenado. No, Señor, le dice la mujer. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Realmente, hermanos, la gracia no es una excusa para transgredir la ley. La gracia nos lleva a guardar la ley por amor. Y espero que todos nosotros podamos iniciar en ese camino, el camino del amor, el camino del perdón, que es de lo más difícil. Es un proceso, es como el proceso de la santificación, aprender a perdonar a los demás y aprender a amarlos como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga grandemente.